6:44 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a la doctora Yanine Cruz. Ella preside el Consejo de Comunicación e integra la comisión que por mandato de la Corte Constitucional se ha integrado dentro de los plazos correspondientes para buscar esclarecer, buscar la verdad en al menos el tercer producto que desapareciera en el Ministerio de Justicia de la época, el asesinato execrable del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y que ocurriera en el 2010, 12 años y medio buscando la verdad, especialmente de los autores intelectuales de este crimen. Doctora Yanine Cruz, con su experiencia, usted fue parte también de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se ha trazado el trabajo de tal manera que se pueda obtener, rehacer o encontrar el tercer producto del caso Gabela? Muy buen día, doctora Yanine Cruz. Muy buenos días, estimado Miguel. Un abrazo a todo el país que se enlace a este importante medio de comunicación. Bueno, lo primero que hay que aterrizar es en esta sentencia por parte de la Corte Constitucional, que ya señala que el Estado ha vulnerado dos importantes derechos, como es el acceso a la información pública y el derecho a la verdad. Por eso es que se conforma este comité con la posibilidad y la responsabilidad de coordinar con el perito Roberto Mesa para la entrega del tercer producto a la esposa del general Gabela, la señora Patricia Ochoa, y por supuesto la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué es tan importante este documento? El documento es importante primero porque hay un contrato con el perito Roberto Mesa para que entregue 3 productos al Estado ecuatoriano. Eso hay que dejarlo claro, y fue pagado con recursos obviamente públicos. El primer producto se entregó el 11 de abril del 2013, el segundo producto se entregó el 26 de abril del 2013 y el definitivo tercer producto fue entregado el 8 de julio del 2013. Por esta razón es que el comité tiene la responsabilidad de buscar obviamente la documentación, verificar qué es lo que falta, reconstruir esa información para que el perito tenga los indicios de presentar una copia del informe definitivo. Aquí hay que dejar constancia de que nosotros el día lunes, de manera oficial, la comisión ya sesionó con el perito Roberto Mesa desde Argentina, donde claramente señaló el país que él no tiene ninguna copia, pero que hay la posibilidad, en este caso, de la reconstrucción de este último informe final. ¿Han tomado contacto con el perito Roberto Mesa? ¿Cuál es la predisposición de él para emprender de nuevo esta tarea? Hay la predisposición. En estos días estamos analizando una propuesta que envió, sobre todo en temas de seguridad, que nos parece que es importante. Nosotros esto trasladamos ya a la comisión para poder analizar la posibilidad de el retorno de él a nuestro país. Por temas de seguridad no podemos hablar de fechas, ha sido uno de los temas que él ha planteado, pero que hay la posibilidad en este caso de entregar la información correspondiente al tercer producto. Y yo quiero un poco recordar que cuando fuimos parte en el 2018 de la comisión que investigó el caso Gabela, analizamos que constaba en varias instituciones del Estado un tercer producto. Y claramente en la sentencia de la Corte Constitucional, en la página 32, Miguel, habla que los magistrados han accedido al análisis del tercer producto que identifican alteraciones. Por otro lado, hay el tercer producto en el extinto Ministerio de Justicia. Lo que nos corresponde y lo que se hizo es oficializar a estas instituciones del Estado para que nos entreguen a la comisión las versiones del tercer producto que ellos tengan y, bueno, presentarle al perito Mesa y decirle, de estos 3 productos que tenemos varias copias, ¿cuál es de su autoría? Porque hay que recordar que en su momento el perito, cuando llegó a la comisión de la Asamblea Nacional, analizaba el tercer producto y decía: yo presenté 133 hojas. Este documento tiene 95 hojas, pero las conclusiones no fueron estas. Adicional a esto, hay que recordarle también que el presupuesto del pago para el análisis peritaje a Roberto Mesa fue casi de $78,000, por lo que se pagó absolutamente todo
al perito Roberto Mesa para que entregue al Estado ecuatoriano obviamente los productos, y claramente se identifica que en el segundo producto el móvil del asesinato no es delincuencia común, es delincuencia organizada. Es por eso la presencia del tercer producto. Y bueno, ¿y qué contiene el tercer producto? El tercer producto contiene ese análisis que por la venta de los helicópteros Drup es que se desprende una persecución y determina cuáles son los posibles nombres de personas que dieron la orden para el asesinato del general Gabela. Le preguntamos en la comisión a Roberto Mesa una vez más si recuerda las conclusiones, y efectivamente él ha señalado que las recuerda y que inclusive él ya ha colaborado con la Fiscalía. Entonces son datos importantes para que se pueda analizar la posibilidad de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Han recabado ya del Ministerio de Justicia el que se entregue toda la documentación respecto al tercer informe? Nosotros ya oficializamos a las instituciones del Estado, y no solamente debería ser al ex Ministerio de Justicia, sino también a la propia Asamblea Nacional. Nosotros llegamos de cerca a analizar toda la documentación, y fue relevante la información que llegó de instituciones del Estado certificadas, el contrato certificado el perito Roberto Mesa de la entrega y recepción de los productos, en manos de quién se pierde el tercer producto, quiénes fueron las autoridades, porque hay que tener en consideración algo. Si usted analiza la sentencia luego de la conformación del comité, habla de la responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos, en este caso en la página 33, de la responsabilidad que nosotros como funcionarios públicos tenemos frente a lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia a la Información y Acceso Público, que determina no solamente, Miguel, sanciones administrativas, sino civiles y penalmente para los funcionarios que oculten, alteren, pierdan o afectan la información pública. Por lo tanto, sí es relevante saber cuál es la hoja de ruta y quiénes fueron en su momento los de la cadena de custodia, que lamentablemente en una reunión en el ECU 911 por el año 2013 se pierde esta valiosísima y sobre todo importante información que sirve de insumo, debería servir de insumo para que la Fiscalía determine las responsabilidades. ¿Se habrá perdido esos papeles o está mutilado? No están las 133 hojas que dice el tercer informe y que fue entregado por el perito Roberto Mesa, como él admite. Ha sido claramente identificado que hay alteración del documento. La propia Corte Constitucional también señala que hay alteración y que no tienen consistencias el tercer producto que ellos han analizado. Ahora bien, hay que identificar si el producto analizado por parte de la Corte Constitucional es de autoría de Roberto Mesa, porque la sentencia nos obliga a nosotros a coordinar, señor Mesa, para que nos ayude a recuperar o reconstruir este tercer producto, pero siempre y cuando exista la información fidedigna, como obviamente manda la Constitución. Dice la página 35 de la sentencia 2366 de la Corte Constitucional: el comité es el responsable de coordinar con el perito Roberto Mesa la entrega de un nuevo ejemplar del tercer producto pericial con las certificaciones pertinentes en el plazo de 3 meses desde la notificación de la presente sentencia. La entrega deberá ser realizada a la señora Patricia Ochoa Santos y a la Defensoría del Pueblo en un acto público con asistencia de los medios de comunicación. Es decir, esta formalidad para rehacer y entregar el tercer producto pericial implica que está corriendo el tiempo para que Roberto Mesa venga al país y haga este tercer informe. Por supuesto, nosotros tenemos ya con el análisis del plazo de la sentencia casi 2 meses para entregarle a la esposa del general Gabela y a la Defensoría del Pueblo la documentación, pero sobre todo es interesante aterrizar en esta palabra de coordinación. Cuando hablamos con el perito Roberto Mesa y dice: yo no tengo ninguna copia del último informe, pero sí hay la posibilidad de la reconstrucción, es factible sobre todo solicitar a todas las instituciones que tengan acceso a esta información certificada y que él pueda concluir obviamente lo que se ha señalado. Ahora bien, Miguel, si nosotros le presentamos que este es el tercer producto que ha sido mutilado, hay que saber cuántas hojas de este tercer producto son de autoría del perito Roberto Mesa. Y hay que analizar si desde estas hojas se puede
dar la reconstrucción de las parte de conclusiones, que es obviamente uno de los insumos. Se presume fueron mutiladas. Mutiladas, por supuesto. Ahora, nosotros en la hoja de ruta que tenemos, sobre todo, es indispensable, sobre todo la respuesta por parte del Ejecutivo, porque obviamente es una comisión conformada por parte del Ejecutivo para ir aterrizando en las posibilidades, obviamente, para acceder a esta cercanía con el perito Roberto Mesa. Entendemos que no es fácil, sobre todo el retorno de él, si no hay garantías de seguridad, que es una de las condiciones, así que nosotros, presto obviamente a la decisión que tome el comité, vamos a ir analizando los plazos y los tiempos, porque si hay la posibilidad del retorno del perito a nuestro país, habrá que pedirle un plazo a la Corte Constitucional para el cumplimiento de esta sentencia. Además del plazo que tienen, que está corriendo, hay un plazo adicional. Una vez que se haga la entrega pública del informe a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ella puede hacer observaciones si está satisfecho o no, 20 días. En 20 días. Y luego en 30 días el perito pudiera absolver esto. Es decir, estos plazos van a permitir, que muy bien ha impuesto la Corte Constitucional, va a imponer que aquí se haga un informe completo y no el mutilado. Por supuesto, la sentencia obliga a que sea el informe definitivo. Un informe definitivo que cuente con la verificación, la certeza, porque seguramente esto se va a trasladar a las instancias que investigan, como la Fiscalía, para que continúe, obviamente, indagando y buscando la responsabilidad, no solamente, obviamente, de las personas que lamentablemente participaron dando la orden para atentar contra la vida del general Gabela, inclusive con los funcionarios públicos, estimado Miguel, que en su momento operaron para mutilar, para esconder, para permitir impunidad. Y eso obviamente tiene que ser un precedente importante para que a futuro entendamos los funcionarios públicos la importancia de poder transparentar el acceso a la información pública, más aún cuando hablamos del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea. ¿Qué dice el perito Roberto Mesa? ¿Cuándo viene? ¿Cómo se va a articular esto? Eso estamos analizándolo dentro de la comisión. Se ha trasladado ya la petición oficial a la presidencia para poder analizar los plazos. Por temas de seguridad, el perito no ha adelantado la fecha que posiblemente retornaría a nuestro país. Eso lo hablaremos cuando ya tengamos los datos concretos, pero se ha adelantado la comisión en solicitar ya la información correspondiente para ver ¿cuántas instituciones poseen el tercer producto mutilado? ¿Cuántas tienen observaciones cambiadas, modificadas, con la finalidad de poder empezar a aterrizar qué es lo que tenemos y desde ahí partir a la reconstrucción, recuperar esa información para que obviamente luego se pueda dar la formalidad de la reconstrucción del informe final? Y de acuerdo, Janine, a lo que señale el perito Roberto Mesa, se podrá llamar a la comisión a quienes formaron parte del Ministerio de Justicia y pudieran tener alguna responsabilidad directa o indirecta por acción o por omisión, para que no se laven las manos quienes fueron actores de ese momento. Es que yo creo que ya es un momento definitivo para identificar en manos de quién se perdió. El propio perito Roberto Mesa ha declarado en varias ocasiones que fue en manos de la época del exministro de Justicia Lara. Aquí hablamos también de la responsabilidad de varios funcionarios, Lady Zúñiga. Cuando nosotros presentamos el informe de la Asamblea, habían 50 nombres que la Fiscalía tenía que determinar. Ahora bien, si la sentencia de la Corte Constitucional obliga a que el comité coordine con el perito Roberto Mesa, es indispensable saber esa acta de recepción en manos de quién fue la persona que tuvo la custodia del documento. Una vez que se presente esto, me imagino que la Fiscalía General del Estado va a llamar a los funcionarios y demostrar que un documento público no se puede perder y que hay responsabilidades penales. Y yo considero que una vez que se hagan estas indagaciones, por supuesto que funcionarios van a hablar, porque aquí va a ser una responsabilidad. Si yo voy a ser juzgada penalmente, pues habrán otras personas que tienen la hoja de ruta para que también respondan a las instituciones y sean llevados obviamente a los juzgados. Pero sobre todo es
dejar ese precedente, porque no solamente es el caso emblemático del general Gabela, sino hay un sinnúmero de casos que no avanzan las investigaciones justamente por ocultar la información. Precisamente hemos entrevistado al perito Roberto Mesa, quien desde Brasil testimoniara. Incluso él recuerda claramente a quién entregó, en qué condiciones. Fue en la administración del ministro de Justicia de entonces, Lenin Lara, hoy asambleísta de UNES. Es decir, el perito Mesa tendrá toda la libertad para reconstruir o rehacer o preparar este tercer informe. Y aquí hay un dato importantísimo. En la página 32 habla de que ya no hay ninguna cláusula de confidencialidad. En el 2018 se levanta esa cláusula de confidencialidad. Cuando Roberto Mesa llegó a la Asamblea Nacional, y recuerdo que fue en este mismo medio de comunicación, tuvimos una importante conversación con nuestro ex asambleísta César Ron y mi persona y el perito Roberto Mesa, y se señaló si él podía dar los nombres. Y él decía que no, porque hay una cláusula de confidencialidad. Y se le volvió a preguntar si él recuerda los nombres. Y efectivamente dijo que sí, que él recuerda los nombres, y había intercambiado información inclusive con la esposa, el general Gabela. Vea, Miguel, yo trato de ser muy optimista porque hay la posibilidad. Cuando hay el acceso a la información, cuando se coopera desde las instituciones estatales y cuando hay la voluntad de transparentar, es posible. Si la Asamblea Nacional, obviamente no actuamos como jueces, pero sí como fiscalizadores políticos, logramos determinar un informe de responsabilidades. Se identificó información importante del Ministerio de Defensa, llegaron generales a hablar en la comisión, llegaron exministros a hablar en la comisión, se hizo una hoja de ruta identificando información importante para determinar ciertos indicios de responsabilidad que tienen personajes públicos y por supuesto instituciones del Estado. Yo sí espero que se pueda en este momento coordinar con las otras instituciones para dar ya concluido un tema tan sensible, y que se pueda obviamente este indicio trasladar a las instituciones estatales y que continúe con las investigaciones, porque a la larga la Fiscalía es la que determina si este informe es constituido como un indicio para la investigación y llamar a los supuestos autores intelectuales a ser investigados. Porque, doctora Janine Cruz, porque la sentencia de la Corte Constitucional también señala que la Fiscalía y la Contraloría realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios. Es decir, aquí hay un mandato de la Corte Constitucional que en el ámbito penal tendrá que emprender, como lo ha hecho ya la Fiscalía General, de rehacer esta investigación penal. Con esas consideraciones, tendrán que responder quienes desde el Ministerio de Justicia actuaron u omitieron cosas, o donde hicieron desaparecer parte de este informe que establecía los nombres. Por supuesto. Porque déjeme decirle, y usted lo conoce bien, es hora de que en este país, si rige desde comienzos de este milenio, recordamos cuando se expidiera la LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ha sido vulnerada en muchos casos al no entregar la información pública que determina la ley. Así es, así que es una responsabilidad muy, muy clara para los funcionarios que en su momento tenían que proteger esta información y que más bien operaron para todo lo contrario, para vulnerar e informar. Es que no puede ser posible, sobre todo cuando analicemos un tema tan delicado, que se conforme con instituciones de las estatales una comisión, no para informar la verdad, sino para determinar qué conclusiones hay que cambiarlas y qué no. Y lo que usted dice es importantísimo, sobre todo porque hay un informe de Contraloría, señalan algunos exministros o exfuncionarios de aquel entonces, se sujetan que solamente se basa el informe en que es delincuencia común. Pero es tan incoherente ese argumento, porque por los 3 productos se pagó 78,000 al perito Mesa. Si hubiese sido solamente 2 productos, el Estado y las personas de aquel entonces pagaron adicionalmente $23,400 más. Porque el primer y segundo producto tiene un costo, con el tercero se completaban los $78,000. Por lo tanto, Contraloría tiene que observar.
Algunos se sujetan de que solamente era delincuencia común. La pregunta es, si solamente hubiese sido delincuencia común con la presencia de 2 productos, ¿por qué se hizo un contrato por 3 productos? ¿Por qué hay un acta de recepción de 3 productos? Entonces, hay un documento público perdido, existe eso, hay evidencia de que hubo ese tercer informe. Sí, yo recuerdo que hasta el exministro Lara en su momento en la comisión, de hecho tenemos todos los archivos de la Asamblea Nacional, él reconoció que él tuvo posesión del tercer producto. Claro, a él se le entregó, él ha testimoniado ahí los audios. Por supuesto. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que una información tan relevante se pierde de una institución pública? Ni un centavo ni un lápiz le pertenece al funcionario que llega a estar al frente de una institución, mucho menos una información tan importante que tenía como objetivo determinar cuál fue la causal de la muerte del general Gabela. Y claro, adicional a esto, Miguel, creo que nosotros como ciudadanos, hoy como funcionarios, evidenciamos que parte de la denuncia del general Gabela por la irresponsabilidad de la adquisición de los helicópteros Drup, con el tiempo le dio la razón. Helicópteros que se cayeron, se perdieron vidas humanas obviamente de personal militar. Entonces, hay una cadena para identificar responsabilidades y, por supuesto, esperemos que mediante esta coordinación con el comité se pueda acceder a este importante informe final o tercer producto. Doctora Cruz, decía que la Fiscalía en el ámbito de su competencia, como es la investigación preprocesal y procesal penal, y la Contraloría dispone que realicen una investigación, es decir, ese informe del momento que entiendo fue en la época malhadada, vergonzosa, corrupta del Contralor Carlos Polit, en donde hubo un informe de examen especial de gestión documental que eximió de responsabilidad a muchos funcionarios del Ministerio de Justicia. Y Ministerio de Defensa también. Y Ministerio de Defensa también. Claro, por supuesto. Todo esto tiene que conllevar a que existan responsabilidades, y lo digo, como funcionario público uno entiende que inclusive Contraloría tiene que auditarte hasta la gestión. Y parte de esto, obviamente hay la hipótesis de, bueno, desde que tú llegas, ¿qué está bajo tu potestad? ¿Qué sostienes y qué entregas? Así que no es tan fácil esta vez lavarse las manos, como bien rezaba la ley orgánica de acceso a la información pública. Aquí van a haber responsabilidades y bueno, lamentablemente es un hecho que ha marcado y que deja un pésimo ejemplo, porque no se puede perder o ocultar información. Aquí lo que se quiere también es dar un golpe a la impunidad. Por eso la sentencia claramente habla de 2 derechos que han sido violentados. Por eso es que el presidente de la República pidió disculpas a la familia del general Gabela y obviamente reconoció lo indispensable que es para nosotros como Estado ecuatoriano el acceso a la información. En el decreto, en la disposición general es clarísima. El presidente de la República obliga a las instituciones de la función ejecutiva a colaborar con la comisión para la entrega de la documentación. De esta manera, pues, permitir el ingreso y el acceso de información para el análisis y que el perito Roberto Mesa pueda poder reconstruir y de esta manera nosotros cumplir con la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Para pasar a otros temas, claro. Aquí tendrá, doctora Cruz, que revisarse porque hay quienes hoy pretenden lavarse las manos amparándose en informes de la Contraloría o de la Fiscalía, Contraloría en manos de ese corrupto sentenciado y hoy procesado en Estados Unidos, el señor Carlos Polit. ¿Qué validez puede tener esos informes de examen especial de la época? En todo caso, ¿cuáles son los pasos que vienen en la comisión? Ahora estamos a la espera de poder analizar desde el Estado la propuesta por parte del perito Mesa en el tema de seguridad, y una vez que tengamos claro cuándo sería la fecha tentativa del retorno, poder nosotros como parte de la comisión informar al país. Mientras tanto, se ha caminado en la petición formal a las instituciones estatales para que nos entregue de manera certificada y verificada los documentos que reposan en varias de estas instancias para analizar el tercer producto o informe final, y desde ahí partir obviamente la recuperación de la información y obviamente a la reconstrucción, como bien usted lo había señalado. Bien, haremos el seguimiento y le invitaremos a la doctora Cruz para seguir con este proceso que no puede quedar en impunidad, y cada institución en su ámbito tendrán que cumplir lo que
la Corte Constitucional en su sentencia 2366 emite, porque aquí hay una serie de disposiciones, como cita la Corte los anexos: informe de Contraloría, archivo digital del proceso penal por la muerte del general Gabela. Podemos leer ampliamente, porque señala la Corte, dice: vacío, solo posee una página con el número de anexo, y así encuentra el archivo digital del trámite del juicio político en contra del ministro de Defensa, vacío, solo posee una página con el número del anexo. Esto es lo que entregó y reposa en el ex Ministerio de Justicia. Nosotros tenemos que solicitar, obviamente, al archivo toda la documentación, pero es imperante el poder buscar responsabilidades, porque un documento tan importante, imagínese, Miguel, lo que es para el país, que un documento con tanta importancia se pierda. ¿Cómo nosotros podemos garantizar justamente la custodia de documentos que siguen, obviamente, reposando en instituciones del Estado? Por eso es indispensable que esto sea una realidad y poder, obviamente, seguir en este objetivo de la coordinación con el perito Roberto Mesa para la reconstrucción de esta documentación. Él ha señalado, claro, que es posible la reconstrucción siempre y cuando exista el ingreso de información que le permita tener los indicios para determinar nuevamente las conclusiones. Esto es importante, el fallo de la Corte Constitucional, porque da vergüenza cuando en el fallo de la Corte dice, por ejemplo, y podemos pasarnos leyendo: disco compacto entregado al comité por el Ministerio de Defensa Nacional, vacío, solo posee una página con el número de anexo. Esto ha sido una burla para el Ecuador. Nosotros, por lo menos cuando yo dejé mi periodo de asambleísta, solicité todas las copias certificadas de la comisión de tema de multipartidista que investigó el caso. Era impresionante cómo en este comité interinstitucional sesionaban a puerta cerrada y sin ninguna responsabilidad de actas ni de una bitácora bien llevada para poder saber quiénes participaban en esas reuniones. Y lo más complicado es que ministros estuvieron en la primera reunión, pero luego delegaban a subalternos. Ya ni siquiera iban. Exactamente, pero es importante porque en estas reuniones se exponía el tercer producto, las conclusiones, y en estas mismas reuniones se sugería al perito Mesa modificar. Esto es complicadísimo, que un comité de varias instituciones, desde cabezas principales, sesionen para determinar una hoja de ruta para cambiar, modificar conclusiones o forjar documentos públicos es gravísimo, gravísimo. Así que veamos realmente cómo concluye la responsabilidad también de estos funcionarios. Quisiera consultarle, como presidenta del Consejo de Comunicación, bueno, ¿qué hacer frente a estas amenazas ya, estos hechos que han ocurrido contra periodistas? Bueno, primero, Miguel, nosotros extendemos una solidaridad. El día que nos enteramos de este atentado contra los medios de comunicación, obviamente ustedes tuvimos contacto, en este caso con Álvaro Rosero, con Milton Pérez, con Ecuavisa, con TC, con la finalidad obviamente de determinar que el Consejo tiene en este momento que articularse, sobre todo hay una mesa técnica. Se acaba de reformar la ley de comunicación en diciembre del año pasado, y desde enero se ha logrado estipular ya responsabilidades a las diferentes instituciones del Estado. Por primera vez, en el artículo 49.1 es que le da rostro a las instituciones que tienen que ser parte de este mecanismo para proteger a los periodistas. ¿Qué se hace en estos casos? Yo quiero ser muy enfática que el Consejo de Comunicación inmediatamente sesionó esta mesa técnica con la presencia del ministro del Interior, y yo saludo el hecho y la responsabilidad del ministro Zapata, porque es indispensable dar a conocer cómo se dan las investigaciones del caso y que se analice por parte de Fiscalía los riesgos que tienen los periodistas en el caso de que sean extremos, para que pasen a ser parte de víctimas y testigos, para darle el acompañamiento del caso. Ahora bien, afortunadamente nos acompañaron personas, en este caso de la Policía Nacional, donde ya se reconoce que el ciudadano que ha enviado estos sobres por Servientrega es proveniente de Los Ríos. Inmediatamente se hizo la investigación y, por supuesto, dentro de esto, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ahora sí articular un protocolo, sobre todo de acompañamiento también a los propietarios, a los dueños de los medios, para articular con el Estado, porque es una responsabilidad de ambas partes. ¿Qué va a pasar si el día de mañana nos vuelve a llegar un sobre con información para usted, Miguel?
¿Cuál es el mecanismo de proteger que no sea, por ejemplo, sustancias como escopolamina, que no sea droga, que no sea un dispositivo que tenga pólvora? Entonces son mecanismos que la policía tiene un protocolo para poder en ese momento tener la advertencia, y por supuesto dentro de esto nosotros como Estado estamos coordinando con otras instituciones para tener un solo protocolo y poder capacitar. Nunca pensamos llegar hasta este punto. Es como recordar a Colombia en los años 90. Es como identificar que este trabajo periodístico sigue siendo amenazado, no solamente por combatir, obviamente, temas de corrupción, sino también hoy tenemos en estos años un importante enemigo que no podemos dejar de ver, lo que es el crimen organizado. Así que una de las primeras denuncias que se presentó frente a este atentado fue de Coavisa por tema de terrorismo, y que están las investigaciones tomando obviamente análisis para ver cuál fue la razón o cuál fue la causal para que quieran hacer daño, sobre todo a periodistas con mayor exposición mediática o con una trayectoria mucho más expuesta. ¿Cuál era el mensaje? Acoso, intimidación, censura, porque ya se están tomando temas de investigación fuertes que van ya con nombre y apellido, inclusive de bandas criminales y del narcotráfico, que es un enemigo que está acechando también a los periodistas. Por tanto, harán un seguimiento permanente de indudablemente. Nosotros por primera vez tenemos un canal directo con la Fiscalía General del Estado, en donde siempre intercambiamos información y donde nosotros esperemos también que existan los recursos necesarios. Lo dijo el ministro Zapata, hace tanta falta obviamente el poder tener los recursos que quisiera uno, pero sí tenemos la responsabilidad de, como Estado, responder y obviamente continuar con este apoyo y cooperación. Hay sistemas de protección que son importantes, como por ejemplo el sistema de Chile, que acaba de ser reformado. Tienen un fondo, pero de apoyo de organismos internacionales y también por parte del Estado. Yo lamento como la que más que esta ley orgánica de comunicación se les pasó por alto a la Asamblea Nacional, no pusieron ningún artículo donde genere un ingreso para el sistema de comunicación. Pero bueno, creo que son los retos que uno tiene al frente de las instituciones del Estado. No nos hemos quedado con los brazos cruzados y seguimos articulando con organismos internacionales y por supuesto con el apoyo de otras instituciones estatales. Estaremos pendientes tanto del caso Gabela cuanto de esta tarea del Consejo de Comunicación. A Yanine Cruz, muchas gracias la presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo a todo el país. Muy amable, 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con tres juristas, doctor Ricardo Novoa, Pamela Aguirre y doctor Emilio Suárez, para hablar sobre los escenarios en la Asamblea Nacional y la muerte cruzada. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te has imaginado hospedarte y organizar seminarios, congresos, convenciones, bodas en total paz, seguridad, libre de tráfico, cerca